días, hoy es jueves 11 de noviembre, son las 10:15 de la mañana, estoy en el cruce de Rafael Salado con Padre Damián, detrás de mí está la Torre D. Después de los izados del martes y del miércoles, no sé qué actividad importante vamos a poder ver hoy. Yo me imagino que en el nuevo edificio de Padre Damián habrá mucha actividad y quizás hay algún izado en la Castellana, algún travesaño. Voy a empezar el recorrido a partir de aquí, a ver qué novedades encontramos. Estas vigas ayer vi una y no tengo muy claro todavía en qué parte del estadio va, me imagino que en el fondo, en este caso fondo norte. Este es el camión que acaba de llegar. Esas piezas de color rojo y las de color gris, hay una a cada lado del camión. Aquí tienen almacenada un par de piezas más, como lo que habéis visto antes que subía a la grúa torre, ahí las tenéis. Me imagino que esta cuadrilla está esperando a que terminen de instalarla para poder subir la siguiente. Ese es el pilar que estuvieron poniendo ayer por la mañana, ya le han añadido alguna viga, ahora le están poniendo otra más. Arriba del todo donde veis la pluma de la grúa torre es donde están instalando esa pieza que une la riostra con su extensión, faltan 4 por poner. Ya ha vuelto ese camión cisterna que vino en su día hace ya unos cuantos meses. Tiene que entrar primero la hormigonera, le está diciendo. Vamos, ya tenéis otro camión con más material para el nuevo edificio. No me acuerdo exactamente qué es lo que traía esa cisterna. Sé que alguien lo resolvió en su día, no sé si fue Alan. Estuvo hace unos meses, durante bastantes días, y luego se fue y ha vuelto. Estamos ya delante de la tienda del Real Madrid. Aquí han seguido quitando esa plataforma que estaba entre las torres A y B. Veis que todavía queda parte encima de la tienda oficial.
Y se confirma que han quitado ya los tubos que unían el primer carro con el segundo, al menos en la Cercha del Sur. Ahí podéis ver que el tubo ya no está. Y en teoría está en el suelo. Así que eso quiere decir que la bajada de los cubos, carretones y escuadras debería ser inminente. Vamos a ver si empiezan esta semana o ya la que viene. Ha venido una grúa nueva de Aguilar. No sabría deciros el modelo, pues no se ve bien. Y ahí podéis ver los tubos amarillos, que son los que han quitado de la parte superior de la Cercha Sur, que unían los carros de traslación. Ahí los tenéis. Parece que la grúa nueva está detrás de estas casetas. Voy a intentar grabarla ahora desde otro ángulo. Ahí podéis ver las dos últimas vigas instaladas que todavía mantienen las abrazaderas. Ahora mismo hay 3 grúas aquí en el lateral de la Castellana, una que está tumbada, una de Aguilar de pie y la otra de Fraile, también de pie, que son las dos que instalaron ayer la octava viga. Y me ha parecido ver al menos 2 travesaños en el suelo, de los 3 que tienen que instalar. Habrá que ver ahora qué hacen con las grúas. Pues sobre todo estoy pensando en que tienen que bajar los 4 carros, los 4 cubos y las 8 escuadras. Y si no empiezan esta semana, seguramente lo harán la que viene. Aquí tenéis los tubos que se ven perfectamente en la Cercha Norte. Que unen por ambos lados los 2 carros. Y aquí todavía no los han retirado. Estamos al principio de la calle Rafael Salgado. Aquí en el fondo norte tenemos grúa nueva de Aguilar. No parece demasiado grande, así que no tengo muy claro cuál va a ser su funcionalidad. Son las 12:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy junto a la Torre D. Habéis visto que la actividad se centra principalmente en Padre Damián y en la primera Cercha.
pero yo creo que va a haber mucha actividad en Castellana, sobre todo con la bajada próxima de los 4 carretones, los 4 cubos y las 8 escuadras. Así que me despido por hoy, os pido lo de siempre, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar el canal. Que tengáis un buen jueves y nos vemos mañana, adiós.